Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video en el cual te voy a presentar un tema que se llama ángulos entre paralelas. Te hablaré de los nombres y sus propiedades. Es un tema muy sencillo que no requiere ningún tipo de medición, no necesita transportador. Sin embargo, sí requiere que pongas atención porque aparecen muchos nombres que podrían resultarte confusos. Bueno, antes de pasar al tema, me gustaría invitarte para que te suscribas, para que compartas el video con tus compañeros de clase, para que dejes un comentario. Y bueno, pues cualquiera de estas acciones me ayuda mucho para el crecimiento del canal. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Se llaman ángulos entre paralelas a los ángulos que se forman cuando tenemos dos o más líneas rectas que son paralelas entre sí, como estas que te estoy mostrando, y se cortan con una línea secante, como la que estoy dibujando a continuación. Esta línea secante puede tener diferentes inclinaciones, pero finalmente se trata de una línea recta que corta a dos o más líneas paralelas. Dentro de los ángulos que se forman serían los siguientes. Ahora mismo te voy a hablar de los nombres y propiedades de cada uno de ellos, que generalmente se estudian por parejas. Primeramente te voy a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen la propiedad que siempre van a ser equivalentes, es decir, uno siempre va a medir lo mismo que el otro. En este ejemplo, si uno mide 40, el otro deberá medir 40 también. Esta propiedad se aplica tanto si son los ángulos más pequeños como si son los ángulos más grandes, como en este caso. Si un ángulo mide 140, su opuesto deberá medir exactamente lo mismo, que es 140. Bueno, te decía que a estos ángulos le llamamos opuestos por el vértice. Ahora te hablaré de los ángulos correspondientes. Estos son los que están a un mismo lado de la secante. Uno es externo y el otro es interno, como en este ejemplo que te estoy mostrando. Estos también tienen la propiedad de que siempre van a medir lo mismo uno con respecto al otro. Si el primero midiera 20, el segundo también tendría que medir 20. Si el primero midiera 80, el segundo tendría que medir 80. Te voy a mostrar todas las parejas de ángulos correspondientes para que las identifiques. Esta pareja que te estoy mostrando también es correspondiente porque se encuentran por la parte de abajo de la secante, es decir, los dos están por el mismo lado y uno es interno y el otro es externo. Esta otra pareja de ángulos que te estoy mostrando también corresponden a los ángulos correspondientes y finalmente esta otra pareja de ángulos. Como te decía, los ángulos correspondientes también siempre van a tener la misma medida. Ahora te hablaré de los ángulos alternos. Estos son los que se encuentran a distinto lado de la secante. Es decir, uno estaría por arriba y otro por abajo, o a la inversa. Por ejemplo, en este caso, el ángulo A y el ángulo B son ángulos alternos externos. Serían alternos porque cada uno está por un lado de la secante y son externos porque los dos están por la parte de afuera de las líneas paralelas. Lo mismo pasa con el siguiente par de ángulos, que es el ángulo C y el ángulo D. Y ahora te voy a hablar de los ángulos alternos internos. En este ejemplo, el ángulo F y el ángulo G son alternos internos porque por una parte están uno de cada lado de la secante y por otra parte los dos están por la parte interna de las líneas paralelas. Lo mismo pasaría con el par de ángulos H e I. Nuevamente recordarte que los ángulos alternos mantienen la propiedad de equivalencia. Si el ángulo H midiera 50 grados, el ángulo I mediría también 50 grados. Si el ángulo F midiera 130 grados, el ángulo G también mediría 130 grados. Ahora te voy a hablar de los ángulos colaterales. Son los que se encuentran del mismo lado de la secante y los hay internos y externos. Primero te voy a hablar de los colaterales internos. En este caso, el ángulo J y el ángulo K son ángulos colaterales internos.
Estos tienen una propiedad interesante. Su suma siempre va a ser 180 grados. Ahora te voy a mostrar los ángulos colaterales externos. El ángulo N y el ángulo O son colaterales externos porque están del mismo lado de la secante, pero están por la parte de afuera de las paralelas, y la suma del ángulo N y del ángulo O también deberá dar 180, lo mismo que el ángulo P más el ángulo Q. Bueno, en cuanto al estudio de los ángulos entre paralelas, sus nombres y sus propiedades, eso ha sido todo. Te voy a dejar 3 escenas para que identifiques correctamente los nombres y me dejes sus respuestas en comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Te invito para que te suscribas, para que compartas este video con tus compañeros de clase, le des me gusta y me dejes las respuestas a las escenas que te acabo de plantear. En el siguiente video te voy a hablar de cómo utilizar estos conocimientos y propiedades para resolver problemas de ángulos entre paralelas. Hasta el próximo video.